la parábola del hijo pródigo, hoy conoceremos la historia de Kleiner Cuevas, un jovencito que después de haber tocado fondo regresó a los brazos de su Padre Celestial. Antes de conocer su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la guía de estudio bíblico Jesús, Restaurador de la Vida. Escríbenos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org o también puedes escribirnos al WhatsApp que está apareciendo en tu pantalla. Te haremos llegar gratuitamente este material gracias a las donaciones que realizan nuestros ángeles de esperanza. Ahora sí, vamos con el video gráfico de la historia de hoy. Kleiner Cuevas es un joven ecuatoriano de 23 años que es adventista de nacimiento. A pesar de ello, estuvo en el mundo del alcohol, drogas y delincuencia, pero luego que Dios lo salvara de la cárcel, empezó a cambiar su vida y se dedicó al servicio de la iglesia. Además, es un universitario que se mantiene fiel y obediente a las cosas del Señor y las mantiene como prioridad. Hoy conoceremos cómo Kleiner, pese a haberse alejado de la voluntad de Dios, vuelve a sus caminos y es fiel a Él. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de esperanza. Estás viendo el programa Identidad y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Kleiner Cuevas, un jovencito ecuatoriano, estudiante en administración de empresas y tiene una vida impactante. Dios lo alcanzó en un momento crítico de su vida y hoy vamos a conocer más al respecto. Adelante, Kleiner, bienvenido, qué placer conocerte, tenerte aquí en Identidad, conocer la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Ángela, muchas gracias. Es un gusto poder estar aquí. Y sin duda, Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros. No importa la edad ni el lugar donde estemos, Dios allí está con nosotros. Amén, amén, qué lindo, Kleiner, lo que dices. No importa la edad, Dios nos utiliza a todos, tiene planes y tiempos también perfectos para cada uno de nosotros. Kleiner, cuéntanos en qué ciudad vives, a qué te dedicas, queremos conocerte. Actualmente estoy viviendo en la ciudad de Cuenca, en Ecuador. Soy estudiante de administración de empresas en la universidad. Vivo solo por los estudios. Mi familia, la mayoría vive en otros sectores. Entonces, estamos avanzando. Qué bueno. Bueno, la independencia también es parte de ese proceso de crecimiento también espiritual, porque empiezas a depender más del Señor. Kleiner, cuéntame de tu familia. Sé que eres adventista de cuna. ¿Cómo pasabas ese tiempo en la iglesia en general, hasta el tiempo que estuviste asistiendo? ¿Recuerdas de pronto alguna anécdota pasar en la iglesia? ¿Qué era lo que más te gustaba? Eh, bueno, desde cuna, en verdad fuimos adventistas con mi familia. Íbamos todos los sábados a la iglesia. Fui un poco inquieto, entonces yo era el niño que se cruzaba nadando en el agua de bautisterio de vez en cuando, pero lo que más me gustó de la iglesia en mi niñez fue la escuela sabática, ya que compartíamos con muchos otros niños y aprendíamos mediante historias de Jesús. Sí, realmente la escuela sabática es un momento de muy ameno de conversación y para los niños también es más entretenido porque le hacen más actividades y eso. Pero yo creo que otro tema también que te gusta a ti mucho en la iglesia es el Club de Conquistadores. Ahora eres regional de Conquistadores. Cuéntame un poco cómo es esa experiencia, qué desafíos tienes que cumplir como regional del Club de Conquistadores. Bueno, al principio no me gustaba el club, no sabía lo que era el Club de Conquistadores, de allí que fue por mis padres que conocí un día el club. Ellos me dijeron, anda, acompaña a tus hermanos. Yo no quería, peleando. Fui al club a conocer qué era y desde ese día me encantó, me enganché por completo con el club, todas las actividades y desde ese entonces eh, he ido aprendiendo, he ido
compartiendo con amigos en cada uno de los cargos que implican: capitán de unidad, consejero, subdirector, luego director, distrital y actualmente regional de conquistadores, que cubre una parte geográfica un poquito extensa aquí en Ecuador, varias provincias. Y durante este año y medio que he estado en el cargo, Dios me ha bendecido mucho, he conocido muchas personas y es lindo compartir y el conocimiento, la experiencia que uno ha ido adquiriendo a lo largo de los años. Yo veo que en tu vida, Kleiner, el Club de Conquistadores te hizo tanto bien, te hace tanto bien. Pero antes de llegar a ser partícipe del Club de Conquistadores, hubo un momento de fricción en tu vida. Tú participabas de la iglesia, asistías los días sábados con tu familia, pero ¿cuál fue el quiebre que sucedió en tu vida que te alejaste? ¿Y qué pasó esos años en tu vida? ¿Qué pasaron esos años en tu vida? Bueno, normalmente un niño que crece dentro de la iglesia a veces opta por salir cuando llega a la adolescencia, pero en mi caso soy el mayor, tengo dos hermanos más y mis padres siempre estuvieron por la situación económica en la que vivíamos. Mis papás tenían que trabajar bastante, 12, 14, 16 horas al día y casi no estaban en casa y yo como hermano mayor era el responsable de su cuidado, de la alimentación en la medida de lo posible, pese a que solo somos un año de diferencia. Entonces empecé a tomar esas decisiones de forma muy independiente, me empecé a alejar, me junté con malas amistades desde la escuela y un día decidí simplemente no ir más a la iglesia. Mis papás no me obligaron entonces a asistir a la iglesia, entonces decidí apartarme e irme por otros rumbos. Cuando a un niño tan pequeñito, porque tú tenías 10 añitos, Kleiner, le dan responsabilidad de grande, es un peso muy grande, es una mochila muy, muy pesada. Y eso empieza a jugar en contra. Y el enemigo hace hasta lo imposible para que tú te sientas de lo peor, para que te sientas cansado, agobiado y te alejes del Señor. Eso es lo que Satanás quiere, el enemigo. Y Dios quiere todo lo contrario, quiere cargar contigo esa mochila, quiere aliviarte, pero en tu caso no fue así. Como el hijo pródigo, saliste de casa. Sé que anduviste por otros caminos. Cuéntanos cuáles fueron esos otros caminos y cómo lograste regresar de nuevo a los caminos del señor Kleiner. Bien, a los 10 años, eh, después de haberme bautizado, de hecho, un tiempo después salgo de la iglesia y todo empezó con faltar los sábados. Luego de los sábados empecé a salir bastante con mis amigos, ya sea reuniones, comidas. Más adelante fue a fiestas, más adelante ya en el colegio, eh, el tema del alcohol, tabaco y finalmente en los últimos años del colegio el tema de las drogas también. Y como, y como todo va encadenado, llegó un punto donde fuimos a un centro comercial y pese a que no fue con armas, todo fue escondidito, fuimos a robar a un centro comercial y desde allí fue un cambio total porque nos descubrieron, nos detuvieron, llamaron a la DINAPEN y se volvió un lío muy grande en ese momento. Tú tenías temor, Kleiner, de que obviamente los llevaran a la cárcel, pero tú eras menor de edad, me imagino, en ese tiempo. Entonces, ¿cómo sucedieron ahí las cosas? ¿Tus padres también se enteraron? Y además, ¿qué se les pasaba por la mente de entrar a robar a un centro comercial? Así es. Em,
malas amistades del colegio. eh, Nos salimos, nos fugamos de clases antes de hora. Mis papás estaban trabajando, mi papá él trabajaba en otra, él trabaja en otra ciudad y mi mamá estaba con nosotros, trabajando igual. Entonces, una vez que nos descubren, nos detienen, llaman a la DINAPEN, que es para detención de menores de edad, nos muestran las cámaras, evidencias. eh, en ese entonces empezamos a suplicar tanto y vieron tanto nuestra angustia que, que decidieron no llamar a la DINAPEN, pero sí llamaron a nuestros padres y con mucho miedo de la decepción que puedan tener mis padres, yo no les quise dar el número de teléfono, pero cómo es la tecnología, ¿no? ¿En dónde trabaja tu mamá? En tal clínica. Ok, llamamos a tal clínica, en cuestión de minutos la contactaron y la llamaron. Y así cada uno de los padres empezaron a llegar muy enojados, lloraban, se llevaron a sus hijos. Y nos fuimos con mi mamá también, nos llevó a casa. Mi mamá estaba muy triste, con un dolor en el corazón, porque no podía creer todo lo que estaba pasando, o sea, no podía creer que era su hijo. Y desde ese día, ese miedo me hizo abrir los ojos de hasta qué punto había llegado. Solo empezó con faltar los sábados a la iglesia y ya estaba en un conflicto en un centro comercial a punto de ser detenido. Eso marcó mi vida en ese día y desde ese día eh, fue la primera vez que quise orar por mi Wow. propia cuenta, orar y le pedí a Dios, digo, no sé cómo orar, no sé cómo, pero gracias porque en esta noche, si no fuera por ti, estuviera durmiendo en una celda fría, pero gracias a ti estoy durmiendo hoy en mi cama, en el calor de mi hogar, y estoy muy agradecido por eso. Qué tremendo, Kleiner. Y eso pasa mucho, de que estamos toda la vida en la iglesia. Tú dices adventista de cuna, estabas en las clases, te encantaba la escuela sabática, pero cuando llega el momento, ya eres adolescente, ya vas a ser prácticamente joven, no sé, y dices, no sabía cómo orar, cómo hablar con Dios. Pero en esos momentos es cuando Dios más nos atiende. En ese momento de angustia, de clamor, es cuando Dios está atento, más atento a nuestras inquietudes. Y otro aspecto que quería comentar ahí con los padres. A veces parecemos como caballitos, miramos solo para el frente, el trabajo, tengo que darles de comer, trabajar, darles de comer, y no se fijan en lo que está pasando con sus hijos. Un abrazo, preguntarles cómo les fue en el colegio, una preocupación en todos los sentidos, porque claro, las dificultades económicas, el tiempo, hacen que uno ande concentrado en sacar adelante a la familia, pero te olvidas mucho del afecto emocional, de decirte aquí estamos, hijo, de guiarlo, de pronto se dice en Chile, de retarlo, de decirle, oye, no es eso lo correcto, ve por este camino y atender más a sus hijos. No es culparlos, pero también estar atento a lo que está haciendo nuestros hijos. Vivimos en una era en que el tema del celular, la tecnología, también más ahora, hay que preocuparnos doble vez por lo que están pasando, por lo que están haciendo, porque las tasas de depresión, de suicidio han ido en aumento debido a la pandemia y en tu caso, que cuando sucedió no había pandemia, sentías ese vacío y lo llenaste con esas malas amistades que te llevaron al alcohol, al vicio, a fumar, a las drogas, hay que tener mucho cuidado ahí. Kleiner, pero yo quiero que me cuentes una parte linda, cuando clamaste a Dios, cuando dijiste, Señor, gracias, porque hoy estoy en mi casa, no estoy en una celda durmiendo. Me cuidaste a pesar de lo mal que me porté. Abriste un libro. ¿Qué libro fue? Cuéntanos. Algo pasó allí en ti también. Eh, Luego de agradecer a Dios, no sabía cómo empezar. Digo, Señor, gracias y gracias por eso. Voy a cambiar mi vida desde ahora y no sé cómo, no sé qué empiezo, con qué empiezo. Y ese día, bueno, me voy a cambiar ya para acostarme a dormir. Abro el ropero y cae un libro.
lo cojo y se titulaba El deseado de todas las gentes. Nunca había visto ese libro, no sabía, cayó allí y lo empecé a leer y me impactó por completo, escritos maravillosos que llenaron mi corazón. Me acerqué más a Dios y aprendí mucho más y desde ese entonces no me he apartado de Dios. Es mi libro favorito, se lo recomiendo a todos, El deseado de todas las gentes. Yo voy a apoyar eso que estás diciendo. Qué libro tan maravilloso. Cuando uno conoce la vida de Jesús en profundidad, todo lo que Él dio por nosotros, hasta morir en la cruz, para salvarnos, para darnos vida eterna, uno solo queda agradecido. Y me encanta que Dios haya utilizado ese momento y te haya entregado el libro El deseado de todas las gentes para nuestros amigos. Y Kleiner dijo, se los recomiendo, sí, pueden acceder a la Asociación Casa Editora Sudamericana, ACES, y pueden, o en internet también en Google, El deseado de todas las gentes, escrito por Elena G. de White. Un libro maravilloso que retrata la vida de Jesús de una manera sorprendente, sorprendente. Ese libro tocó la vida de Kleiner. Ese libro puede tocar tu vida. Kleiner, cuando ya empezaste a descubrir la palabra de Dios, la vida de Jesús, después que vino en ti, regresar a la iglesia, bueno, ¿cómo fue ya ese regreso en tu vida, Kleiner? Con tu familia, también tus papitos, tus hermanos, cuéntanos. Bien, desde ese día fue un cambio rotundo, porque empezaba a ir a la iglesia, les decía a mis hermanos, vamos a la iglesia, eh, y, y no es muy común ver a los jóvenes que vayan por su iniciativa propia a la iglesia, en los cultos en las noches, los sábados, reuniones los domingos, y me empecé a involucrar tanto junto con mi familia que hicimos muchos amigos en la iglesia y los hermanos empezaron a ver eso. Y después de un año de estar asistiendo a la iglesia constantemente a todos los programas, se me acercó el anciano de la iglesia y me dijo que si deseaba predicar. Nunca había predicado, solo había visto. Y ese día fue la primera vez que prediqué ese sábado, y sé que Dios me acompañó en ese día porque fueron sus palabras, no las mías. Y desde ese momento la iglesia me conoció, supo que tenía un potencial que estaba oculto, y más adelante eso me llevaría a ser nombrado también anciano de iglesia, como lo soy hasta ahora, y regional de conquistadores más adelante. Qué bendición, Kleiner, de ser un instrumento en las manos de Dios, aportando un granito de arena para la misión, para su obra. Y bueno, sé que en tu vida han habido también algunas dificultades con respecto a tu estudio. Cuéntanos, Kleiner, ¿qué dificultades tuviste en la universidad y cómo saliste adelante con la ayuda de Dios? Bueno, en las universidades quizás no muchas entiendan este tema de guardar el sábado, y en mi universidad no fue la excepción. He tenido algunos conflictos por ya sea presentar deberes, asistir a clases de recuperación o alguna otra actividad práctica en sábado. Eh, Al principio ha sido mediante solicitudes, conversando con los profesores, más adelante, no solo a mí, sino a amigos de la iglesia, de la misma iglesia, que estamos en la misma universidad, incluso llegó a un compañero, llegó a hacerse un inconveniente tan grande que tocó hacer un juicio a toda la universidad. Era el abogado de nuestra misión, con todo el tribunal, y los abogados de la universidad, eh, para que no pierdan la materia y para que los adventistas desde ese momento se empiecen a conocer y que la universidad conozca, este tema de la libertad de culto. ¿Y cómo resolvió Dios ese caso? Porque Él es nuestro mayor juez. Ante los seres humanos, claro, podemos asistir a juicios,
por nuestra fe, por seguirle, por serle obediente, pero Dios siempre sale victorioso, siempre. ¿Cómo resultó ahí el juicio? Porque sé que estaban involucrados, no estabas tú también, eran más estudiantes y ya entrar la palabra juicio es algo delicado con abogados de la universidad, pero ¿cómo terminó esta historia, Kleiner? Al final, el juez dijo, si es que hay más adventistas en la universidad, queremos su testimonio. Nos juntamos varios personas de la Universidad Adventistas, dimos nuestro testimonio y el caso se cerró. Y mi compañero pudo seguir continuando con sus clases, pero no solo llegó hasta allí, sino que la universidad conoció, toda la universidad, que hay un grupo adventista en ella, y desde ese entonces hasta el momento están empezándose trámites para que se pueda mover algunos horarios, cargas entre los días sábados y podamos guardar ese día. Amén, amén, me encantan las historias con finales felices y así va a ser en lo que nos espera. Muy pronto Jesús va a venir a esta tierra y tendremos un final feliz de vida eterna, gloriosa, y queremos que todos nuestros amigos, hermanos, quienes están viendo este programa se puedan sumar a la Canaán celestial. Solo debes aferrarte más a Dios, estudiar su palabra, obedecerle por amor, y lo demás va a venir por añadidura. Kleiner, para finalizar, yo quiero hacerte una última pregunta. ¿Cómo haces para sustentarte día a día? ¿Vives solito? ¿Cómo lo haces? Bueno, Dios es el que nos da el tiempo, nos da el mismo tiempo a todos. Nuestro deber es optimizarlo, administrarlo. Y sí, mis padres me ayudan con los gastos básicos de la universidad y por mi cuenta también me he logrado sustentar, ayudar también a otras personas, ayudarme en mis gastos personales y aparte el tiempo para estudiar y aparte el tiempo para servir en todas las actividades de la iglesia. Dios me dio la habilidad de poder administrar, manejar cuentas y es lo que desempeño ahora en un restaurante, poder ayudar a gestionar todas las semanas, enviar los informes a recursos humanos, hacer las cuentas para que se logre hacer los pagos correspondientes. Y así me he ido ayudando durante todo este tiempo y así será hasta que me gradúe. Amén. Yo en Tim Kleiner, un jovencito muy sincero, que desde que vivió ese momento clave con Jesús, que lo salvó de esa situación, no ha querido desmayar en ningún momento, a pesar de las dificultades, de los problemas, ahí estás, adelante. Yo quiero agradecerte por tu tiempo, por la disposición, por habernos contado tu historia y quiero invitarte para que dejes un mensaje final, de pronto para estos jóvenes que están viendo el programa en este momento, están de pronto con algunos vicios, con el alcohol, las drogas, algún otro vicio. ¿Qué les dirías en este momento como mensaje final, Kleiner? Bueno, el llamado de Dios para cada uno de los jóvenes es que nunca es tarde para volver a empezar. No importa la edad que tengamos, Dios siempre tiene un plan especial para nosotros y no importa lo ocupados que estemos, las actividades que tengamos que hacer, Dios nos va a ayudar a poder gestionar el tiempo de la mejor manera y poder participar activamente también en las actividades de la iglesia y ser uno de los mejores estudiantes para los que estemos estudiando o trabajando. Amén, muchas gracias, Kleiner, por ese mensaje que nos motiva a hacer siempre lo mejor y ser los mejores en todo, porque somos los hijos de Dios, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, y para Él siempre debemos dar lo mejor. Muchas gracias, Kleiner. Y para ti, querido amigo, querida amiga, quiero invitarte para que vayas al libro de Samuel, capítulo 12, verso 24. Dice: solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, porque considerad cuán grandes cosas ha hecho con vosotros.
Dedica tu vida entera a Dios, a ese Padre amado que te ama incondicionalmente. Que Dios te bendiga, nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad y te dejo la invitación para que sigas en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.